Le damos una cordial bienvenida una vez más a esta serie El retorno de la lluvia tardía. Sección 5. El pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. En esta oportunidad nos toca avanzar con el capítulo 23 bajo el título Conociendo a Dios. Adrián era joven en crecimiento. Tuvo la desgracia de estar expuesto a interminables horas de televisión. Uno de los programas que veía regularmente era uno llamado Happy Days. Algunos de ustedes conocerán inmediatamente el programa del que estoy hablando, o algunos quizás no. El programa trazaba la vida de una familia en particular y sus amigos que vivían a los finales de los años 50. Uno de los personajes principales era Richard Cunningham. Y después de ver muchos episodios de este programa, Adrián desarrolló una gran conexión con este personaje. Estaba familiarizado con sus hábitos y su carácter, y en algunos aspectos empezó a emularlo Adrián. Lo mismo ocurriría con el personaje principal, el Fonz. Era el tipo genial con la chaqueta de cuero que siempre conseguía a las chicas y podía arreglar la mayoría de las situaciones. Adrián desarrolló una gran relación con estos dos personajes, con Richard Cunningham y el Fonz. Si nunca se hubiera molestado en mirar más allá de los bordes de la pantalla de su televisor Adrián, puede que hasta el día de hoy mantuviera algún tipo de conexión con esos personajes, nos dice Adrián. Pero todo esto cambió cuando supo que Richard Cunningham era en realidad Ron Howard. Había conocido Adrián a Ron como Richard, pero nunca conocía a Ron como Ron. Cada vez que mira Adrián a Ron Howard, piensa en Richard Cunningham. Y aunque hay rasgos de personalidad que se traslucen, dice, a través de Ron en Richard, el hecho es que Richard no es realmente una persona. Es una expresión o forma de una persona, es decir, un personaje. Demuestra las alegrías y las luchas de un adolescente típico que crece en los años 50, pero en realidad no es real. Richard Cunningham es un tipo que no es real, es simplemente un personaje. Este es el tipo de dilema con el que nos encontramos cuando contemplamos la idea de una Trinidad coigual y coeterna. Se nos ha dicho que las tres personas de la divinidad eligieron manifestarse ante nosotros en forma del Padre, Hijo y Espíritu, para que pudiéramos entender el carácter de Dios. Como muchas personas leen la Biblia y se encuentran con los personajes del Padre y del Hijo, y desarrollamos una estrecha relación con estos personajes. Todo esto podría estar bien si no nos aventuramos fuera de los bordes de la pantalla de la Biblia y nos limitáramos a mantener una relación con los personajes que vemos en la pantalla. Pero para otros que tengan curiosidad, podrían empezar a mirar y preguntarse: ¿quiénes son estos tres seres coeternos, coiguales, que se manifiestan de esta manera? La respuesta sencilla es que se trata de un misterio y que no podemos entender. Pero la Trinidad crea una puerta en la mente del hombre que puede abrirse en cualquier momento y plantear esta pregunta: ¿quiénes son estos tres seres coiguales o coeternas que se manifiestan de esta manera? Todo este debate
plantea la pregunta de la identidad básica conocible frente a una identidad básica inconocible que puede vislumbrarse a través de formas o expresiones. En pocas palabras, en una comprensión literal del Padre y el Hijo, la descripción de Richard Cunningham, representando al Hijo, nos da la identidad central de Ron Howard, que representa al Padre, porque uno es la imagen expresa del otro. En este ejemplo, Richard Cunningham es una revelación completa de Ron Howard. Por el otro lado, en el modelo de la Trinidad, Richard Cunningham actúa solo un modo de expresión de Ron Howard, lo que nos permite obtener una visión limitada de él, pero no nos permite conocerlo realmente, porque Richard no es la imagen expresa de Ron, sino una expresión limitada. Está en realidad solamente actuando. Solamente es un personaje en actuación. En el modelo trinitario, la persona llamada Dios Hijo elige representar el papel de Hijo de Dios, de forma similar a cómo Ron Howard representa el papel de Richard Cunningham. En esta situación, la persona conocida como Dios Hijo no se revela completamente en la persona llamada Hijo de Dios. Esto es simplemente un modo de expresión. La realidad de quién es Dios Hijo es, en última instancia, un misterio que no conocemos. Como tampoco podemos conocer la vida de Ron Howard a través del personaje llamado Richard Cunningham. En realidad, el papel del Hijo de Dios es el mismo que el del Richard Cunningham. Cada papel refleja aspectos de la realidad, pero el personaje en sí mismo no es real. No existe realmente Richard Cunningham, solo es un personaje. El concepto de que Dios es una esencia no conocible que se manifiesta en diversas formas para expresar quién es, deriva directamente del pensamiento griego. La filosofía griega fue adoptada por elementos del cristianismo, empezando por Justino Mártir y luego con más fuerza por Agustín. Observa lo que dice el Internet, es decir, la enciclopedia en el Internet, acerca de los eruditos y teólogos. Los primeros cristianos consideraban que la religión griega era indigna de Dios, pero estaban divididos en cuanto a la filosofía griega. El filósofo cristiano Justino Mártir consideraba que el cristianismo era compatible con el mejor y más elevado pensamiento griego, mientras que Tertuliano, que vivió del año 160 a 225, rechazaba la filosofía, diciendo que Jerusalén, es decir, la fe, no podía tener nada que ver con Atenas, que allí era la filosofía. En consonancia con el teísmo, Agustín, que vivió en el 354 al año 430, consideraba a Dios como omnisciente, omnipotente, omnipresente, moralmente bueno, creador, ex nihilo y sustentador del universo. A pesar de estos múltiples calificativos, Dios es singularmente sencillo. Al ser totalmente libre, no tuvo que crear, sino que lo hizo como un acto de amor. Como creación suya refleja su mente. El tiempo y el espacio comenzaron en la creación, y todo en la creación es bueno. Agustín desarrolló un tema que se encuentra ya en Platón, Aristóteles y Zenón de Sitio, que decía que Dios es un ser perfecto. Tras enumerar una jerarquía de excelencias,
cosas que hay que preferir. Agustín afirma que Dios vive en el sentido más elevado y es el más poderoso, el más justo, el más bello, el más bueno, el más bendito. Pero allí donde Aristóteles concluía que el ser más grande debe ser consciente solo de sí mismo, Agustín subrayó un tema opuesto y claramente cristiano. Dios ama supremamente a las criaturas hasta el punto de encarnarse en Cristo para revelarse a ellas y reconciliarlas consigo. Más aún, es providencialmente activo en la historia, desde el nivel individual de confesiones hasta el trato con las naciones enteras, ciudad de Dios. En cuanto al importante tema de la relación de Dios con el mundo, el pensamiento cristiano no podría ser más opuesto a la visión de Aristóteles, de un ser que solo se contempla a sí mismo. Ahora, Juan Escoto Erigena, que vivió del año 810 al año 877, que se basó en gran medida en Agustín, tenía mayores afinidades con el entendimiento neoplatónico. Dios creó el universo según patrones eternos en su mente y es una expresión de su entendimiento, por muy incompleta que sea la expresión del cosmos. Dios es en última instancia inconocible, pues está más allá de todo lenguaje y categoría. Los predicados y las categorías de Aristóteles no pueden aplicarse a Dios porque suponen algún tipo de sustancia. Sin embargo, se pueden describir a Dios, aunque de forma inadecuada, utilizando afirmaciones positivas y negativas. Los enunciados positivos son solo aproximados, pero pueden hacerse más exactos añadiendo enunciados negativos. Por ejemplo, se puede decir que Dios es bueno, que es positivo, pero también que Dios no es bueno, que es negativo, ya que está por encima de la bondad. Esto puede combinarse en la afirmación de que es súper bueno. A pesar de estas aproximaciones, hay que alcanzar a Dios mediante la experiencia mística. Podríamos enumerar varios otros eruditos y teólogos, pero las citas anteriores que acabamos de leer dan suficiente idea y evidencia de que el cristianismo ha sido influenciada hasta cierto punto por los puntos de vista griego del teísmo. Esta influencia ha hecho que, en última instancia, Dios sea inconocible. Podemos vislumbrarlo, pero no conocerlo realmente. Esta falta de capacidad para conocer a Dios se minimiza ciertamente en la tradición protestante de basar lo que se sabe de Dios en la revelación de las Escrituras. Pero independientemente de esto, la doctrina de la Trinidad está inherentemente sujeta al cargo de estar influenciada por el entendimiento griego, que a su vez hace que Dios sea en última instancia inconocible en el nivel básico. Como hemos señalado, la Biblia presenta al Padre y al Hijo como identidades conocibles. La Biblia nos presenta a Dios como un Padre y un Hijo que confraternizan con nosotros a través de su Espíritu omnipresente, si aceptamos lo que dice la Biblia en su valor literal. La identidad central de Dios se revela en la personalidad del Padre y del Hijo. Esto es lo que son el núcleo de su ser. Leamos 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y observa cómo lo afirma Elena de White en
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280. Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Escuche la naturaleza enfática de estas declaraciones. Dios es el Padre de Cristo. Esto es lo que Él es en su identidad central. Cristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que Él es en su identidad central. Es muy importante comprender esta situación. La Biblia y el espíritu de profecía nos revelan a un padre y a un hijo como personas reales que no están representando un papel o expresando formas, sino que simplemente son ellos mismos, no están actuando un papel. Ser uno mismo es fundamental para tener cualquier sensación de intimidad con alguien. Si el Padre no es realmente el Padre, entonces, utilizando nuestro ejemplo, tenemos una relación con Richard Cunningham, pero esta relación es solo un atisbo de la realidad de Ron Howard. Tal relación sufrirá una falta de intimidad en términos reales, porque Richard Cunningham en realidad no es real. Con respecto al misterio de Dios, cuando permitimos que la identidad central de Dios sea literalmente el Padre y el Hijo, entonces el misterio de Dios está contenido en estas personalidades. El misterio está en la persona real y en el proceso de conocerla. Si Dios no es literalmente o realmente Padre e Hijo, y estos son simplemente modos de expresión, entonces el misterio no está contenido en estas personalidades y Dios es, en última instancia, inconocible. Ahora, la Trinidad nos da un marco de referencia que no alberga el misterio de la persona de Dios y de hecho deja abierta la puerta a otros posibles marcos de referencia. Al no contener el misterio, hace que Dios no sea verdaderamente conocible. Los términos Padre, Hijo y Espíritu son papeles asumidos por los miembros de la divinidad para representar ¿a quién? ¿A Dios? Pero, ¿qué miembro de la deidad? Bueno, todos ellos representan a Dios. Si creemos que Dios, como tres personas que asumieron roles para demostrar a la humanidad cómo es realmente el único Dios, entonces no es cierto decir que dos individuos representan a otro, sino que todos representan al Dios único. Pero, ¿quién es ese Dios? Pues es tres en uno y uno en tres. Es un misterio que no se puede conocer plenamente. Así que en esencia, en su identidad central, no puede ser realmente conocido. El Padre, el Hijo y el Espíritu asumen papeles para expresar lo que hay en la mente y el corazón del único Dios verdadero. Son solo modos de expresión y no puntos intrínsecos de conocimiento. Aquí está contenida la semilla de la herejía griega, una esencia inconocible que se expresa en varias formas, pero esas formas no son intrínsecas en sí mismas. Este es el resultado inevitable de ver a Dios como un comité de tres personas con roles designados, formados en la eternidad. Podemos ver esta confusión manifestada en el cambio de la doctrina fundamental adventista número 3 relativo al Padre. Leemos la Declaración Fundamental de 1980 con la Declaración Fundamental del 2015. Hacemos la comparación.
Dios el Padre Eterno, 1980, es el creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también revelaciones del Padre. Esta es la declaración fundamental de 1980. Ahora veamos la declaración fundamental del año 2015. Dios el Padre Eterno es el creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Hasta ahí todo igual. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. También iguales. Las cualidades y facultades se manifiestan también en el Hijo, el Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. En 1980, la redacción de la declaración todavía revelaba al Hijo y al Espíritu como revelaciones del Padre en un sentido representativo. En 2015, esto se elimina. El Hijo y el Espíritu ya no se presentan como representantes del Padre, como la fuente, sino que simplemente se manifiestan las mismas cualidades en los tres. Sin embargo, en la declaración del 2015 se sigue refiriendo al Padre como la fuente. ¿En qué calidad es la fuente si el Hijo y el Espíritu ya no son revelaciones del Padre? Esta es la consecuencia natural de la identidad inconocible del núcleo. Esta es la confusión de la Trinidad. Parece que la doctrina de la Trinidad, sea cual sea la forma en que se expresa, presenta una imagen de Dios que no es realmente conocible, pero que nos da la sensación de que lo es. Fíjate lo que dice en Conflicto de los Siglos, página 559. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ahora, ¿cuál es la doctrina base que genera este poder para el papado? Leamos del Manual para el Católico de hoy, escrito en el año 1977, página 12. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella se basan todas las demás enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia estudió este misterio con gran cuidado y después de 4 ciclos de aclaraciones decidió enunciar la doctrina de esta manera: en la unidad de la divinidad hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, verdaderamente distintas entre sí. Así, en las palabras del credo atanasiano, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay 3 dioses, sino un solo Dios. Los católicos reconocen claramente que todo su sistema de fe se basa en la doctrina de la Trinidad.
Aunque los adventistas del séptimo día negaran que nuestra concepción de la Trinidad sea la misma que la del catolicismo, nadie puede negar que los ingredientes clave están presentes. Y para lo cual veremos en el próximo capítulo con más detalle. Ciertamente debemos estar de acuerdo en que nuestra visión de Dios constituye la base sobre la que se asientan todas las demás doctrinas. J.O. Corliss comprendió este hecho cuando en 1911 declaró lo siguiente: es de conocimiento general que la unidad de Dios es la doctrina sobre la que la revelación pone en mayor peso. Proteger este punto era el objetivo principal de la religión judía. Esta doctrina precede a todas las declaraciones importantes del Antiguo Testamento, desde el enunciado de los 10 mandamientos hasta las líneas generales de los minúsculos ceremoniales. Cada advertencia profética tenía presente este aspecto particular. El Señor Jesús siempre presentó a su Padre al frente de todas sus enseñanzas. El apóstol Pablo se cuidó de decir que, aunque en su época había muchos señores y muchos dioses, para él y sus asociados no había más que un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en él. Cita 1 Corintios 8, 5 y 6. El concepto de la Trinidad confunde las personalidades del Padre, Hijo y Espíritu. Hace imposible combinar la unicidad y la Trinidad con la integridad bíblica. El concepto de unidad mística, el uso metafórico de los términos Padre e Hijo y la concepción del Espíritu como un ser completamente separado pero unificado a los otros, plantea una multitud de preguntas, todas ellas muy confusas de responder. La espiritualización o el uso metafórico de los términos Padre e Hijo esencialmente destruyen su personalidad como Padre e Hijo. Y observa lo que dice Ellen White, diario número 48, páginas 153 y 163. Esto es escrito en agosto 25 y agosto 28 del año 1904. Dice lo siguiente: ahora debemos estar en guardia y no alejarnos del decisivo mensaje dado por Dios para este tiempo. Satanás no ignora el resultado de tratar de definir a Dios y a Jesucristo de una manera espiritualista, utilizando aquí en referencia a un sistema de interpretación, no al espiritismo llamado popularmente espiritualismo, que pone a Dios y a Cristo como una no identidad. Los momentos ocupados en este tipo de ciencia están, en lugar de preparar el camino del Señor, haciendo un camino para que Satanás entre y confunda las mentes con misticismos de su propia invención. Aunque se visten con ropas de ángeles, han convertido a nuestro Dios y a nuestro Cristo en una no entidad. ¿Por qué? Porque Satanás ve que las mentes están preparadas para su trabajo. Los hombres han perdido de vista a Cristo y al Señor Dios y han obtenido una experiencia que es omega a uno de los engaños más sutiles que jamás cautivarán las mentes de los hombres. Se nos prohíbe poner la imaginación en un tren de conjeturas. Esta cita es una referencia a la crisis de Kellogg, y los detalles de las cuestiones de entonces son diferentes a los de ahora, pero los principios son los mismos. Una aplicación metafórica a los términos Padre e Hijo que altera la realidad de sus personalidades.
La actual comprensión adventista de la Trinidad equivale a negar al Padre y al Hijo, porque sus personalidades están alteradas bajo este sistema metafórico o espiritualizado. En realidad, la Trinidad es un drama que niega la lectura de las Escrituras. Y en referencia a la metodología, la doctrina de la Trinidad ataca el corazón de una lectura sencilla de las Escrituras. En esencia, Dios está representando un drama. Está asumiendo una forma que le representa, pero que no es realmente Él. Este sutil cambio modifica por completo las posibilidades de lectura de las Escrituras. Abre la puerta a sutiles formas de un entendimiento crítico más refinado. Por ejemplo, la Biblia llama a Cristo el Hijo de Dios, pero he oído a predicadores decir en defensa de la Trinidad que Jesús no es realmente el Hijo de Dios. La Escritura pierde su capacidad de lectura simple y en cada punto Satanás puede infectarnos con la pregunta: ¿con qué Dios ha dicho, ¿O quiso decir Dios esto literalmente? Observa el siguiente ejemplo de Gordon Heston, que escribió en el año 1996 en el Review Herald del 31 de octubre. Un plan de salvación fue englobado en el pacto realizado por las tres personas de la divinidad, que poseían los atributos de la deidad por igual, para erradicar el pecado y la rebelión del universo y restaurar la armonía y la paz. Uno de los seres divinos aceptó y entró en el papel de Padre, y otro en el del Hijo. El ser divino restante, el Espíritu Santo, también debía participar en la realización del plan de salvación. Todo esto tuvo lugar antes de que el pecado y la rebelión tuvieran lugar en el cielo. Al aceptar las funciones que el plan implicaba, los seres divinos no perdieron ninguno de los poderes de la deidad. Con respecto a su existencia eterna y otros atributos, eran uno e iguales. Pero con respecto al plan de salvación, hubo, en cierto sentido, una sumisión por parte del Hijo al Padre. Esto es pura especulación, sin una pizca de apoyo bíblico. Además, convierte a los miembros de la divinidad en actores de una obra de teatro y toma el camino de interpretación metafórico. El resultado directo de que el adventismo adopte el punto de vista de la Trinidad es un ataque al santuario literal en el cielo. El enemigo sabe que este es el poder secreto del adventismo. Como adventistas nosotros creemos y tenemos el fundamento del santuario, pero el ataque directo del punto de vista de la Trinidad es al santuario literal en el cielo. Y cuando Kellogg adoptó un punto de vista trinitario, no pasó mucho tiempo antes de que Ballinger atacara la enseñanza del santuario. El punto de vista literal del Padre y el Hijo es nuestra única defensa para proteger el santuario. Observa cuidadosamente lo que dice Ellen White en manuscritos Relis de número 760, página 9. Los que tratan de eliminar los antiguos hitos no se mantienen firmes, no están recordando cómo han recibido y oído. Los que tratan de introducir teorías que eliminen los pilares de nuestra fe en lo que respecta al santuario o a la personalidad de Dios o de Cristo, trabajan como ciegos. Tratan de introducir incertidumbres y de dejar al pueblo de Dios a la deriva, sin un ancla.
Observa esta afirmación en Preguntas sobre Doctrinas, que en efecto deja al pueblo de Dios a la deriva sin un anclaje de lectura directa de la Biblia. Preguntas sobre Doctrinas, página 47 al 49. En el movimiento interdenominacional millerita al que había pertenecido los adventistas del séptimo día, algunos de los dirigentes eran miembros de una denominación que recibía el nombre de cristianos. Este grupo había hecho oír su voz en reuniones que reclamaban una fe sin credo basada en la Biblia, y la Biblia sola, en medio de la rebelión arminiana de comienzos del siglo XIX contra el calvinismo eclesiástico político dominante en Nueva Inglaterra, en el que el asentamiento a la confesión de fe Westminster era condición sine qua non, es decir, indispensable. En su celo por rechazar cuanto no se encontraba en la Biblia, los cristianos fueron traicionados por el superliteralismo al interpretar a la divinidad en términos de las relaciones humanas sugeridas por las palabras Hijo, Padre y engendrado. Es decir, se vieron inmersos en una tendencia a menospreciar el término no bíblico, Trinidad. Es lógicamente inconsistente tener un padre y un hijo no literales en un santuario literal. En la formación teológica se proporciona muchos ejemplos de cómo esta inconsistencia no puede sostenerse. Tal inconsistencia garantizaría el surgimiento de hombres como Desmond Ford, quien atacó directamente la doctrina del santuario literal. Si Dios no se revela literalmente a las personas del Padre y del Hijo, entonces nada en la Biblia debe ser considerado literal. Aunque muchos no llegarían a tales extremos, la doctrina de la Trinidad hace que sea conveniente simbolizar las afirmaciones llanas que pueden cortar a través del deseo carnal. Uno de esos deseos carnales para los adventistas del séptimo día era ser aceptados por otras iglesias y se quitara la etiqueta de ser llamados secta. Es evidente que los nombres pueden doler tanto como los palos y las piedras, si no más. Después de la publicación del libro de Preguntas sobre Doctrinas, la revista Eternity Magazine hizo el siguiente comentario sobre los adventistas. Me gustaría decir que estamos encantados de hacer justicia a un grupo muy denostado de creyentes sinceros, y en nuestras mentes y corazones sacarlos del grupo de herejes absolutos como los testigos de Jehová, los mormones y los científicos cristianos, para reconocerlos como hermanos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nosotros, como adventistas, empezamos a utilizar la palabra Trinidad solo como una forma conveniente de expresar la divinidad. El uso de este término nos abrió la comunión de otras comuniones protestantes y nos quitó la etiqueta de secta. Esa comunión ha visto en las últimas décadas una adopción total de los modos de entendimiento de adoración pentecostales que nos están arrastrando al corazón de la adoración espiritual de Baal. La conclusión es que la aceptación de que Dios es una Trinidad coigual y coeterna niega la capacidad del Padre y del Hijo de ser literalmente Padre e Hijo. Y tal negación destruye nuestra capacidad de permanecer fieles a la creencia de la sola Escritura. Ahora bien, estoy seguro de que habrá muchas personas que han expresado su creencia en la Trinidad coigualitaria o coeterna, que disfrutarán de las bendiciones de la compañía de Dios en el cielo. Martín Lutero
es un ejemplo perfecto. Hay millones de personas que han disfrutado de un caminar íntimo con su Salvador y Señor sin dejar de sostener un punto de vista trinitario, porque hay muchos que miran las formas de expresión del Padre, el Hijo y el Espíritu y no buscan más allá de esto la base defectuosa de esta doctrina. Pero para afrontar los retos y presiones de los últimos días, necesitamos una revelación más perfecta del Hijo de Dios, para poder mantenernos firmes. El corazón de esta doctrina acabará por despojar todo lo que es adventista del séptimo día, porque el adventismo se basa en el fundamento de un Padre y un Hijo, que en su núcleo son identidades conocibles. La lenta desaparición de la fe y la práctica adventista que hemos visto en los últimos 80 años, más o menos, puede ser rastreado hasta sus raíces en esta misma doctrina. Los ataques al santuario, al juicio investigador y a la naturaleza de Cristo, a la perfección cristiana y a los estilos de culto, a las funciones de los hombres y las mujeres en la iglesia, a los puntos de vista de la inspiración, al uso del teatro y a todo lo demás que podríamos mencionar, se deben a este Dios incognoscible en un contexto basado en la actuación llamado Trinidad. Hasta aquí, al escuchar estas palabras en estas presentaciones, es posible que te sientas bastante molesto. Puedo entenderlo. Seguiré amándote por la gracia de Dios. Oro para que tú puedas seguir haciendo lo mismo por mí. Pero testificaré que al ser liberado de esta enseñanza y he encontrado una libertad en Cristo que he anhelado toda mi vida. Por eso tengo la carga de compartirlo contigo. Ahora puedo conocer a mi Dios. Los misterios que encierran la personalidad del Hijo y del Padre me son revelados por la apacible acción del Espíritu. Como hemos señalado al principio del capítulo anterior, que se encuentra en Collection Spalding Magan, página 329, lo siguiente: digo y siempre he dicho que no entraré en controversia con nadie respecto a la naturaleza y la personalidad de Dios. Que los que tratan de describir a Dios sepan que en tal tema el silencio es elocuencia. Que les sean las escrituras en fe sencilla, que cada uno se forme sus concepciones de Dios a partir de su palabra inspirada. No voy a condenar a nadie más por lo que cree o busque expresar en términos de su comprensión. Pero tengo el derecho de estudiar y creer libremente con mi propia Biblia, al igual que usted. Estudiemos juntos y obtengamos la verdad de las Escrituras en lugar de tratar de defender sistemas de creencia que no pueden soportar el escrutinio de la inspiración. Que cada uno de nosotros estudie la palabra inspirada de Dios, buscando la verdad sobre Él, que promete que lo encontraremos cuando lo busquemos de todo corazón, tal como dice Jeremías 29:13. Sé que te surgen muchas preguntas, pero continuaremos en las siguientes presentaciones